Muy bien, vamos a comenzar esta segunda parte. Vamos pues aquí a demostrar un poco lo que es la ley de Ohm y también esto de lo de Watt, para tener también una idea más clara de para qué nos serviría entonces todo lo que es lo referente a esta fórmula de Watt. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, tengo unas resistencias que voy a emplear aquí. Por ejemplo, voy a ver, bueno, de una por una, veo voy a medir el valor resistivo. Y pues para que vean, bueno, son 149. Bueno, en realidad aquí dice 150 ohms en la resistencia, pero son 149 lo que aquí me da. Ahí está, 149 ohms. Aquí me marca que es de 150. Bueno, sabemos que tiene un valor de tolerancia. Ahora, si voy a ampliar una fuente de alimentación, esta fuente de alimentación es como un convertidor. Les decía, estos son de corriente directa. Aquí tengo un cable rojo y un cable negro. Bueno, pues estos me dicen cuál es la polaridad: rojo positivo, negro negativo. Pero al final de cuentas, pues es una fuente de alimentación. Para este caso, voy entonces a conectarlo para poder medir la intensidad de corriente, pero también necesito de hacer un cálculo aquí. Por ejemplo, ahorita ya tengo como datos, si yo conecto esto aquí a la resistencia, pues entonces decimos que va a estar circulando ya una corriente. La corriente fluye en estas, decíamos, de la polaridad negativa viene, o de la polaridad negativa de nuestra fuente de alimentación sale, fluyen los electrones por aquí, por este cable amarillo, entran al resistor, que es un elemento que se opone al paso de la corriente, y viene por el cable rojo, cierra entonces en el polo positivo. Entonces, este es un circuito muy básico, muy elemental. Tenemos una resistencia y entonces ya sé los valores. Este es de 150 ohmios y una fuente que no he medido, voy a medirlo. Y veo mi medidor. Este es un voltímetro más grande. Déjenlo, mido con esta que está más. Este voltímetro. Y pues vamos a encenderlo. Permítanme. Permítanme encenderlo, ahorita lo encendemos. Y este me da un valor de 18. 18.1. Vamos a redondearlo a 18 para hacerlo rápido. Entonces, aquí, para medir la intensidad de corriente, pues voy a usarlo como amperímetro, pero bueno, vuelvo al circuito, el cual pues puedo conectar de esta manera. Es decir, este es mi circuito. Aquí ya conozco el valor de resistencia, conozco el valor de la fuente, son 18, y este es mi resistencia. Entonces, la ley de Ohm me dice que la intensidad es igual al voltaje que me da la fuente entre la resistencia. Entonces serían 18 entre 150
18 entre 150 ohms. Esto me da un total de punto 12 ohms, perdón, 0.12 amperes. Esa sería la intensidad de corriente que está aquí en el circuito. Para medirla, pues, como les decía aquí, bueno, pues nos enseñamos a usar nuestro amperímetro. Decíamos punta negra, en este caso estoy usando esta, es un Caimán, punta negra, donde dice común. Aquí me dice común, es donde la punta negra, esta no se debe de mover. Esta siempre va en el común. La punta roja, pues va a ir, en este caso voy a seleccionar una de milésimas de ampere. Aquí tengo MA. Entonces la puedo colocar aquí o también puedo medirlo con este para que me dé los .12. Pero voy a ponerla en milésimas de ampere y pues es lo equivalente a, bueno, si lo pongo .12, pues me debe dar .12 en esta. .12, si lo multiplico por 1000, me va a dar los 120 miliamperes. Y como decíamos, aquí no importa en cuál punto del circuito, entonces yo puedo medir tanto aquí, aquí, o en cualquier punto del circuito. Entonces voy a desconectar aquí para que la corriente fluya por el medidor. Y entonces, pues aquí me debe registrar. Claro, también debo seleccionarla primeramente en donde me diga amperes. Aquí me dice amperes de directa, porque recuerden que acá tiene una como ondulación. Esta ondulación significa que, bueno, pues son de amperes de corriente alterna. Pero aquí, como ya vimos, nuestra fuente es de corriente directa. Entonces lo selecciono ahí en 200. Y aquí está, decíamos punto 12 es lo mismo que pues 120 miliamperes. Aquí me está dando 117 miliamperes, es aproximado. Claro, decíamos, incluso el valor de la resistencia son 149, la fuente son 18.1. Entonces, el valor es aproximado, son 117.6 milésimas de ampere, o lo que sería lo mismo, punto 12 ampere. Entonces, como vean cómo está conectado, que eso es lo importante, porque decíamos que necesitamos nosotros que la corriente sale de polo negativo de la fuente, este cable negro, viene, entra al medidor, se registra aquí lo estamos viendo, sale, pasa la resistencia y esto es el circuito. Decíamos, la definición de circuito es un camino cerrado para la corriente eléctrica. Entonces, eso es el circuito y no estamos interfiriendo en nada, solamente estamos tomando la medición. Entonces, para usar el amperímetro o miliamperímetro, pues esa sería la manera. Este es con esta resistencia. Ahora, ¿qué pasa si le pongo dos resistencias? Por ejemplo, aquí tengo esta otra. Esta resistencia es de otro valor, voy a medirla. Esta resistencia es de 180, pero midiéndola, este es el valor real. Me está dando 184. ¿Sí? Aquí, físicamente, aquí me dice, bueno, esto a lo mejor no lo alcanzan a ver, el valor son 180, o sea, de cualquier modo. Y aquí me está dando 184 medidos. Entonces, si le coloco las dos en serie, sabemos que cuando están en serie, se suman los valores, entonces serían 180 más 150, serían 330. ¿Sí? Y entonces, si hacemos el cálculo ahora para este nuevo circuito, sería que ahora, pues, la corriente que vaya a fluir por este circuito, pues va a disminuir. ¿Por qué? Porque ya le aumenté más resistencia. Entonces, serían 330 el valor de la resistencia.
El valor del voltaje son 18 entre la resistencia son 330. Esto me da un valor de 0.05, o sea, es un valor pues muy pequeño de corriente, 0.054, lo cual quiere decir que si lo convierto a amperes, perdón, a miliamperes, aquí serían amperes, 0.054, lo convierto a milésimas de amper, serían 54 milésimas de amper. Voy a volverlo a medir, entonces, como dije aquí, pues ya se le aumentó la resistencia, por eso es que debe de disminuir la intensidad de corriente, es lo que pues finalmente nos dice lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm, eso me dice que mayor resistencia, menor flujo de corriente, y menor resistencia, mayor flujo de corriente. Mayor resistencia, menor flujo de corriente. O sea, son inversos, pues. Entonces, lo voy a medir aquí. Vamos a ver cuánto nos da. Miren, dijimos que me daba 54 miliamperes o 0.054. Entonces son son 53.8, casi los 54. Es, como digo, es un valor aproximado porque sabemos las resistencias pues tienen tolerancia. La de 180 me daba 184, la de, en este caso la de 150 daba 149. Entonces hay una tolerancia con respecto al valor que nos vienen marcados aquí o impresos en el cuerpo de las resistencias. Entonces esa sería la manera de, pues digamos, de englobar lo que hemos estado viendo. Resistencia serie se suman y cuando están en un circuito, pues su valor resistivo es más grande, por lo tanto la intensidad de corriente va a ser menor. Lo calculamos por la ley de Ohm. La ley de Ohm decíamos que dice que la intensidad es igual al voltaje que yo tenga en mi fuente entre el valor de resistencia que yo tenga en mi circuito eléctrico. Entonces, ese es en cuanto a la demostración de la ley de Ohm. Ahora vamos a ver lo de la fórmula de potencia. Voy a desconectar esto. Y ahora voy a usar un foco. Voy a usar ahora un foco. Y pues es parecido al ejemplo que hicimos. De hecho, este es un foco de 100. Este es un foco de 100 watts que voy a conectar. No, aquí yo creo que en la cámara no creo que se alcance a ver. No, porque está impreso aquí en el cristal. Entonces es de 100 watts. De todas maneras, pero no se alcanza a ver. Son 100 watts. Y pues si yo conecto este circuito, es lógico que este enciende, ¿verdad? Esto es normal, pero bueno. De aquí, en el ejemplo que habíamos visto, la potencia, o por la fórmula de potencia, recuerden, en el primer ejemplo que vimos, en la primera parte de esta sesión, el voltaje lo pusimos como 120 voltios y tenemos, en este caso, el foco que sí era de 100. Entonces, aquí nada más voy a medir el valor del voltaje para saber, determinar exactamente cuál es el voltaje real que tenemos. Entonces, voy a usar mi voltímetro o mi aparato como voltímetro. Sabemos que para usarlo como voltímetro, pues yo ya debo de cambiar mi punta. Mi punta estaba acá en miliamperes, ahora debo cambiarlo a donde dice V. Aquí dice V, pues entonces pongo mi punta aquí, en V. Y selecciono acá mi perilla selectora como voltímetro de, ahora voy a trabajar con la corriente alterna. Entonces cambio también la perilla donde yo vea los volts de alterna. Si vemos aquí, de este lado tengo la V y veo por allí la ondulación. La estoy colocando en la de 200. ¿Sí? Entonces,
en esta es suficiente. Sabemos que aquí hay pues un voltaje de alrededor de unos 125, 130 voltios. Voy a medirlo primeramente. Y vamos a ver que tengo 133 voltios. ¿Sí? Este es el voltaje alterno. Por ahí les vuelvo a reiterar que midan su voltaje de su casa. El voltaje a veces en la mañana no es el mismo que en la tarde. Varía por un poco, pero aparte pues es diferente en cualquier lugar o en otros lugares, pues no va a ser el mismo que yo tenga aquí. Entonces, por eso decimos que el voltaje que nos proporciona la Comisión Federal de Electricidad, pues tiene una tolerancia. O sea, no quiere decir que si ellos dicen 120, pues no. Se cerró la sesión. No. Entonces, pues ahorita vamos a conectarlo y voy a medir bueno, primero tengo que sacar el cálculo, por ejemplo. Sabemos que de la fórmula de potencia la intensidad es igual al voltaje entre la potencia. Entonces aquí tengo un voltaje de 132 voltios y este voltaje de 132 entre 100 watts va a ser igual a ver, 100 watts entre 130 voltios. Me da punto 76. Entonces es casi muy cercano recuerdan, el que hicimos en el pizarrón eran punto 83, pero estamos trabajando con un voltaje de 120 voltios. Ahora pues es un voltaje pues un poquito más grande. Y real, bueno, pues lo voy a conectar y voy a medir la intensidad de corriente. Voy a usar para eso ahora este amperímetro de gancho. Pues lo selecciono en amperes de alterna. Aquí estamos viendo, seleccionamos en amperes de alterna. Ahí está como es multirango, pues nada más basta también engancharlo y ya nos debe dar el valor. Entonces, como ven, me da punto 8, punto 7, punto 8. Por ahí fluctúa entre punto 7 y punto 8, pero bueno, ¿verdad? Entonces lo que me está dando me daba en el cálculo me da punto 70 y tantos, entonces el valor es correcto. Para eso me sirve entonces la ley de Ohm y la ley de Watt, que en realidad es la fórmula que estamos utilizando ahorita para hacer eso. Entonces, vamos nosotros entonces a utilizar esa fórmula para hacer uso de las dos fórmulas, la ley de Ohm y la de Watt. Entonces, estas son herramientas que nos sirven a nosotros para conocer cómo es el comportamiento de la corriente, voltaje dentro de un circuito eléctrico. Como sabemos, pues esto es electricidad básica, pero bueno, pues para nuestro caso es muy útil esto, siempre que lo apliquemos ya en lo que vienen a ser los circuitos eléctricos. Por lo tanto, pues hay que usarlas, o sea, son parte de lo que comprende ver dentro de un circuito eléctrico. Entonces, por aquí le vamos a dejar, ahora sí, si hay alguna pregunta o alguna sugerencia, pues es el momento de hacerlo, ¿verdad? Si no, como les vuelvo también nuevamente a reiterar, en la plataforma, por medio del chat, nos pueden preguntar o hacernos comentarios, cualquier cosa que les parezca, o igual, si no les parece, también dentro de la plataforma, por medio del chat. No le hace que sea fuera de la sesión en vivo.
Entonces, no sé si hay alguna pregunta, si no, pues por aquí le dejamos. ¿No? Bueno, entonces, pues aquí terminamos con esta sesión. Nos vemos el día de mañana. Mañana vamos a ver los datos de placa, vamos a ver cómo se utiliza o para qué nos sirven los datos de placa en un equipo eléctrico. Entonces, nos vemos mañana. Gracias por su atención.